Ahora, déjame terminar. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea sería esta. ¿Cómo tú descubres el propósito que Dios tiene personalmente contigo? Tiene que ver con algo que te apasiona a ti, algo con lo que tú disfrutas, algo que va contigo y tú lo trabajas. Eso no hay forma de que tú te vayas a hacer en tu vida con lo que te apasiona. Hay una frase que dice que no pondría Dios el deseo de algo en tu corazón si no tuviera la oportunidad y las habilidades también para alcanzarla. Ahí se está dañando. Eso no es bíblico, es una frase que leí por ahí. Yo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que él me mortifica. ¿Pero por qué, Velo? Déjeme hablar. Varón, Los lineamientos. siento poder. Llevar los lineamientos bíblicos Así y es. cumplir las normas y los estatutos establecidos y los parámetros para poder llegar al día aquel con el Padre, estar con Él. ¿Y qué pasa con el que no cumple la perfecta voluntad Para de el Dios? infierno, tiene infierno eternamente. Entonces, Si usted necesita promoción en su negocio, aquí estamos disponibles para usted. En los teléfonos que aparecen en pantalla, le hacemos su promo aquí y estamos pegados. Usted sabe que aquí con nosotros usted se viraliza de una vez. Señores, bienvenidos a El Relajo. amén. ¿Sabes qué? Todo en la vida va hacia algo o viene de algo. Y cuando usted quiere lograr algo, usted tiene un propósito a lograr. Pero un ya, vamos a seguir. hablar de ese tema. ¿Qué es lo que vemos? Vete, pana, pero ve acá. Pero ¿Por qué que no? Porque ¿Qué te falta de respeto? pues yo lo veo a ustedes pensando hace rato de qué tema. de No, que- no, que- ya, Pero ven ya. acá, pero... Cuando usted tiene Ah. hijos, usted tiene un plan al que usted quiere llegar a sus hijos, un propósito. Ahora, ¿cuál sería el propósito de Dios para mi vida, para tu vida? ¿Usted ha descubierto el propósito de Dios para su vida? Vamos a ver aquí qué dicen estos panelistas acerca del propósito de Dios para tu vida. Si alguno de ellos tiene una idea de cuál es ese propósito. Mira, El propósito de Dios de que tú te metas con varón, pero por la cámara, por este hijo de Satanás. Mira, con aire, El propósito de Dios que tú te metas con Dios, de que tú dances, de que tú hables lengua, de que tú te metas en ayuno, de que tú comiences a clamar por Oye, las ¿qué almas, propósito? de que tú comiences a reciar en contra del pantalón, que tú comiences a reciar en contra de la minifalda, que tú comiences a reciar en contra de los aretes, en contra de los pintalabios, en contra de todo varón. O sea, ese es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere para con tu vida es que tú estés fervientemente buscando, ayunando, clamando. Entonces, si no lo cumplimos el propósito de Dios, Él no lo cumpliría en nosotros tampoco. En serio. ¿Qué tipo de Dios es eso? Un esclavo. Dios no No. te quiere en el homosexualismo. Exactamente. Pero yo no soy homosexual. tú sabes te gustan que los hombres. Ay, sí, ¿cómo No, no? a ti sí te gustan los hombres, pero a mí no. yo ¿A ti te gustan los hombres? tengo esta postura y siempre la voy a tener hasta que se demuestre lo contrario. Para mí no hay ningún propósito. Y en caso de que sí Dios tenga un propósito, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Imagínate que hay gente que me han dicho a mí, no, porque mi propósito es, porque ya yo lo descubrí, Dios me lo dijo, mi propósito es que yo tengo que salir todos los días por la mañana y regar tratado. Es un propósito como, tú te quedas como que contra, eso está muy focal, como que tu propósito de vida completamente sea, tú salir por la mañana y regar tratado Pero en Juan el una Bautista calle. tenía un propósito más foque de ahí. Pero es que, yo no creo, Anunciarle al Mesías y después, ¡ñéquete! No. El propósito era anunciar al Mesías. Pero ya que le hayan mochado la cabeza, ya Él eso mismo fue. dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y Sí. bueno, O sea, cortarle la cabeza a Juan el Bautista estaba dentro del propósito. si lo vemos desde ese punto de vista, desde el propósito de Dios, ¿Qué pasó, iluminado? por eso fue? es que yo ¿Qué no creo pasó, ver iluminado? los llantos de él. De Yo estoy conversión. pensando que es un problema técnico que hay. Francis, dice que hay problema. No, lo que pasa es que me estaba recordando un proceso que yo estaba pasando y era que yo no tenía cuarto hace un mes y pico y me mandan una ofrenda y me siento agradecido con el Señor. Voy a aprovechar para comprar un apartamento, quiero que ustedes lo sepan. Un apartamento porque el Señor me ha estado bendiciendo. Un vidente de Estados Unidos me mandó $56,000. ¿Y por qué tú lloras? No, porque me siento agradecido con el Señor, porque tantas veces que yo le he pedido a Dios que me bendiga y me bendijo. Y voy a aprovechar y voy a ir al grupo de Ajoe a comprar mi apartamento de $56,000. El grupo de Ajoe
Dólares, ¿no? Dólares. No, peso no, es dólares. Eso no es dinero, 56,000 pesos. Él no se Grupo acostumbra. de Ajoe tiene venta de propiedades. También ellos desarrollan proyectos. Ellos tienen su número telefónico, tienen el 829 649 1065. También tienen el 809 423 1065. También su correo electrónico, grupodajoe@gmail.com. Ellos también están en Instagram. También están en Facebook. Son gente humilde allá en Punta Cana. Oye, 56,000 pesos $56,000, perdón. En Punta Cana eso no es dinero. Si usted no tiene su apartamento y no tiene su casa es porque usted no quiere. Es un menudito. Es un menudito, eso es disparate. Grupo de Pero Ajoe. si está dentro del propósito que tú... Es el propósito de Dios. Yo me siento agradecido con Pero Dios. los 56 que ya ¿son me voy a el poder- inicial o es el... No, eso es lo que cuesta uno de los apartamentos. ¿Estás seguro? 56,000 barato, pero dólares. está barato. no, tú dices relajando, pero eso es barato. No, no Pero es relajando. calcula lo que eso no es dinero. Mira, $56,000. Tú vas a ver, te lo voy a calcular. Mira, ahora tírale a esa mismo. gente. Yo creo que tú estás dando los iniciales porque eso cuesta un apartamento No, aquí. eso que desde ese precio en adelante, yo hay muchos apartamentos baratos. Escríbale. ¿Cuántos son 56,000? Confirme usted y búsquelo. Grupo de Ajoe en Instagram, usted lo busca o llame al teléfono que yo le mandé y usted lo confirma si es el precio o no. Ustedes sabrán de ahí en adelante, pero desde ese precio hay apartamentos allá en Punta Cana. Así que Grupo de Ajoe es lo mejor que tenemos. Me siento agradecido con Dios. por Mira, todo eso. Velo, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Espérate, ahí es que yo voy a entrar. Porque yo estoy hablando de Dios en general. Yo no estoy hablando del Dios bíblico. ¿Me entiendes? Estoy hablando de Dios en general. Yo entiendo y sostengo esa postura todavía que en caso de que exista un propósito, nosotros como humanidad todavía no lo sabemos. Porque puede ser que Dios tenga un propósito. En caso de que Dios exista, puede ser que Dios sí tenga un propósito con la humanidad. Si Él no creó y no tiene aquí, por algo no tiene aquí. ¿Tú me entiendes? O puede ser que también no tenga aquí porque sí. Nosotros no sabemos. Ahora, si nos vamos al Dios bíblico, aparentemente la evidencia arroja de que sí hay un propósito. ¿Me entiendes? Ya ahí va a entrar Velo y Velo sabrá cómo lo va a desarrollar eso. Pero el Dios bíblico apunta a que sí hay un propósito, aparentemente. Dale, velo. Lo que pasa es que la Biblia habla no de un propósito, sino de varios propósitos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hay un propósito específico, general, que es la salvación. El propósito general, dentro de muchos propósitos que Dios realiza, es la salvación del ser humano que confía en Él y es salvo por medio de la fe. Por ejemplo, que fue con lo que estaba diciendo JR, bueno, si vamos a imaginarnos un Dios como el Dios deísta de Einstein, que Einstein dijo, tuvo ese Dios deísta un propósito de crear el universo y dejarlo que corra solo. Le creó leyes físicas y ahí está el universo corriendo. Ahí vinimos nosotros, la naturaleza, etcétera. Ahí nos matamos, nos asesinamos, o le damos comida al otro, o trabajamos, lo que sea. Nos casamos, tenemos hijos y así sucesivamente. El ciclo de la vida, como lo veía Einstein. Pero el de la Biblia no. El de la Biblia, desde que estableció la creación, fue con el propósito de que la creación le adorase, le glorificase, tuviera una relación con él. Hubo una caída, entonces esa caída del ser humano y de ángeles que cayeron también, según la Biblia, establecieron sus propios caminos, sus propios propósitos. Y entonces Dios, en el plan de salvación, establece el propósito de salvar a aquellos que van a formar parte del pueblo de Dios. Yo te estoy diciendo exactamente como lo dice la Biblia, pues yo no puedo inventar. Romanos 8. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Ese es el encabezado que yo voy a presentar en el texto de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que estaba presentando el apóstol Pablo ahí? Los que son llamados a través de la fe, que confían en Jesucristo y que van a formar parte del pueblo de Dios para reinar y vivir con Él eternamente. Eternamente, ese es el Eso es un propósito. propósito, exacto. Entonces, Por eso hay que clamar. es el ayudar, general. guerrear, Pero matar ese es el demonios. propósito final ya, el general. el general, Sí. exacto, porque Dios tuvo un propósito cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, que hay gente que se rasga la vestidura, Yo se dan creo en el que pecho. estamos- ¿Y cómo Dios hizo eso? Pero si Dios no hace nada, también se quejan. Pero escúchame. Pero Dios no hace nada cuando una gente está haciendo el mal, cuando una gente está violando, cuando una gente está robando. Si Dios no hace nada, ese Dios... Sea, ¿cuáles son los diferentes? Hay propósito. Para entiendo. reforzar, para reforzar un chino que dice el vidente. Para que tú lo escúchame. respondas, tan Refórzame, definidos refórzame. los propósitos. Por escúchame, ¿cuáles oye, son? donde el Sí, sí, detalle. lo dice Hay la un Biblia. propósito final,
pero hay un propósito aquí en la tierra para cumplir ese propósito final. Correcto. ¿Cuál es el propósito de aquí en la tierra? Hacer la perfecta voluntad del Padre a través de las Escrituras. Llevar Arrecia, varón. los lineamientos. Siento poder. Llevar los lineamientos bíblicos Así y es. cumplir las normas y los estatutos establecidos y los parámetros para poder llegar al día aquel con el Padre, estar con Él. ¿Y qué pasa con el que no cumple la perfecta voluntad Para de el Dios? infierno, tiene infierno eternamente. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros hagamos la cosa bien aquí, que nosotros arreciemos, Bueno, que andemos con megáfono, que regremos tratados. Están confundiendo No podemos algo. hacerlo, Que pero es el en contra Señor que nos guía. del Están pintalabio, de la confundiendo carta, del maquillaje. Tu propósito puede ser tú pararte con un megáfono a predicar la Están casa. Amén. Es confundiendo que algo. ese es el un propósito propósito de él es un aportando. propósito, es que hay un propósito Pero hay de un un llamado. propósito. No, No sé si es me que- estoy entendiendo. Escucha, repitan conmigo. Hay un propósito de un propósito. Repitan. Hay un Hay- propósito de un propósito. O sea, lo que te quiero dejar dicho es que para tú poder llegar al propósito real y el verdadero, tienes que cumplir el que esté establecido para cumplir el propósito que será el propósito Voy a final. decir algo. Ahí voy a mismo. decir Los algo. rescataron los rabacucos. En esa parte mira. los rabacucos ahí tienen razón. Aunque yo no estoy de acuerdo Mira, con voy a cómo se- tomar algo cómo de se maneja. Veloso y voy a tomar algo de JR. Yo desde aquí soy en mi punto yo de aquí no soy vista. nadie, yo no digo cosas importantes. Y voy a hablar algo que tú dijiste. Yo tomo la parte de Velo, que Velo dice que hay muchos propósitos. Eso es lo que yo Eso quiero Lo saber. entiendo, yo lo entiendo. En la parte de JR voy un chin de acuerdo de que no podemos saber con exactitud el propósito que Dios tenía cuando creó al hombre o el propósito que tiene con tu vida. Me explico. Velo hablaba de que, no, el iluminado hablaba de que estamos aquí para cumplir los mandamientos de Dios, pero resulta que los mandamientos de Dios son mandatos. O sea, yo te puedo decir, tráeme la escoba, Ujú. pero Me tú no confirman sabes, que sí, que es el espérate, precio, que pero- son No, 56 mil espérate, él va dólares. bien, él va bien. Espérate, Él está yo te dando, puedo está dando decir, algo para analizar. Tráeme ahí. la escoba. Pero Sí. tú no puedes identificar para qué yo te estoy mandando a buscar la escoba. Tú Exactamente. puedes interpretar que para yo barrer, pero puede ser para yo darle un escobazo a JR. Puede ser que tu propósito en ese momento sea sea buscarle cumplir- escoba. no cumplir lo Ajá. que te está mandando Dios. Exactamente, ¿cuál pero- es? Mi propósito es adorar a Dios, Exacto. glorificar a Dios, obedecer a Dios, Porque yo te mandé. tener una relación con Él y dentro de ese concepto también yo voy a ¿Cómo tener una Pero tú relación. estás ahí hablando Tengo del propósito propósitos. tuyo. Pero del propósito que Dios tiene contigo, Que- tú no tienes que- forma de que- saberlo porque tú no estás en la mente de Dios. Exactamente. Que tú- Entonces, ahí que podemos el hablar- propósito es cumplir O sea, la perfecta tú voluntad. puedes asumir el supuesto Lo dijo propósito el iluminado. No, lo que por pasa los es que- mandatos, por los escúchame, mandatos. por los mandatos. Como los Escúchame. mandatos están ahí, tú asumes, Hay bueno, un como él me mandato mandó a bíblico, hacer esto, escúchame, lo puede que ser que sea entiendo. para- Estamos ¿Qué tal confundidos, cosa? estamos Pero- confundidos. Lo que pasa es que hay varios propósitos. Pero ¿cuáles Sí, son? Pero déjame Defínelo. explicarte, lo voy a definir. Pero yo- Hay un yo di una propósito. lista. Sí, sí. Escúchame, hay un propósito bíblico que te conecta al propósito final, que es estar con Dios al final. Olvídate del ¿verdad? propósito Pero final. hay un Háblame de propósito nosotros. de la vida que es como dice el vidente JR, que a través de tu accionar bien, tú vas encaminado a ese propósito. Quizás tu propósito es durar 70 años, pero esos 70 años, Dios va a poner en tu corazón quizás de tú ayudar a familias que necesitan de la comida, de que tú vayas a Haití, de que tú vayas a África, de que tú le hagas el bien a la doñita, de que tú mañana comiences a regar comida, de que quizás tú mañana mate a este con el, No, ¿y con por el qué a mí propósito- a él Oye, con el homosexual? propósito de que su familia a través de su muerte se convierta. Mira, ¿Tú me entiendes? lo que pasa es que El propósito tuyo puede ser chocar Lo que pasa es que tú estás asumiendo. al pastor Rubén. No, no, no. Quizás. Es que mira, hay Tú estás mucha gente- asumiendo. No, yo no estoy asumiendo, no. Es que yo estoy hablando con propósitos reales. Oye, el propósito de Dios puede hacer en tu vida de que tú Puede choques a hacer. Rubén para que Rubén acá coja cabeza pero y se a someta Rubén- con Dios. Ustedes quieren todos los juicios, pero Rubén. ¿Tú me entiendes? Ese es el Rubén, propósito de Dios. defiéndete, mijo. Pero- Mira, Eso fue como el pana que supuestamente. Yo necesito esperar que ellos agoten. Dios necesita hacer una intervención en tu vida para que tú No dejan puedas que estar yo dentro de hable, su así que propósito. yo voy a dejar que ellos Vamos, agoten para vamos cuando a yo darle- hable, vamos a darle. ellos me dejen hablar. Vamos Porque a darle a desde que yo Rubén, comienzo a sí, hablar sí. de una vez me quieren interrumpir todo. Dele, señor Porque esto es- LGBT. ya, Mira, Ya puedo. cada vez que una persona supuestamente muere y resucita, cuando resucita, valga la Pero redundancia. ¿quién que muere y O resucita? sea, ¿Cuál gente que han ejemplo? tenido experiencia de que han quedado en coma y de que no se mueren o han sufrido accidentes, que Ok. quedan de morir si no se mueren. Ok. Cuando se paran dicen, no, pero El Dios, propósito de hay Dios. un el propósito de Dios me tiene vivo. Ya ellos se sienten como que hay un propósito especial en ellos. Como vino que el propósito de Dios Como- era que, ajá, que cantar de como el que vino, sí, que dijo No, que, pero su propósito era cantar de eso inventando, porque Es que la gente inventa O sea, los propósitos. Sí, los hay- propósitos de Dios están descritos en la Exactamente, si Biblia. hay unos propósitos que ya están ahí alineados, usted no puede venir y que porque usted resucitó de nuevo, Va- de que ay, ya Dios tiene un propósito especial Incluso hay gente que contigo. interpreta el propósito de Dios por lo que le está pasando en el presente. Exactamente, sí. Mira, no, pero ya eso está fuera de la Biblia. Ujú. Por eso es que hay que ser cuadrado con la Biblia, porque el que se descuadra con la Biblia se vuelve un gallo loco.
Antes de darle la palabra a Rubén, te voy a dar un ejemplo de un propósito de Dios con Moisés. Mira lo que dice Éxodo 9. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hay un propósito de Dios. pero mira, O sea, padre, Dios le dio a Moisés, ven acá, papá. Dígame, yo tengo un propósito para ti. ¿Quieres saber cuál es mi propósito? Sí. Yo te levanté para que tú vayas ante Faraón, libere el pueblo, bla, 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 bla. o sea, había un Hay- propósito verdadero ahí. Exactamente. Pero ahí, velo, hay un punto y es que Dios se le revela a Moisés. No, y que Pero en Moisés está estos en la tiempos, Biblia. ¿cómo una persona, un creyente de una iglesia sabe cuál es su propósito? Exactamente. ¿Cómo Dios? Ahí vamos. Dice, Ahí es que dice, tenemos que dice estar la palabra de Dios que Dios habiendo Haciendo la hablado, perfecta voluntad de Dios, que ustedes se están ahogando en la un vaso palabra de de Dios agua. dice, Dios habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, nos ha hablado al día de hoy y únicamente hasta hoy por medio de Jesucristo. Entonces, cuando tú quieras saber cuáles son los propósitos de Dios, cómo Dios se manifestó en sus propósitos, qué fue lo que ocurrió con esos propósitos, usted se va a la Biblia. No, Si y- usted se sale de la Biblia, usted está inventando propósitos de su Que la mente. gente se inventa los Exactamente. propósitos. Mira, ejemplo, hay una tipa en la iglesia Ese que es el quiere punto. ser adoradora y le pasó un proceso. Espérate. Le pasó un proceso. Ahorita la tipa empieza a ensayar vaina de cantar y la tipa se da adoradora y ya ella empieza No, a decir es que que- ese era su propósito Oye, ¿dónde el detalle? de Yo puedo vida, que el explicar. Señor la Yo tenía. puedo explicar eso. No, espérate, Es que espérate. no. Vamos a escuchar el propósito de Rubén. No, Él tiene un no voy a propósito decir que está esperando el hace final. 2 horas. Mira, yo, Él está Salí tranquilo. del homosexualismo. Eso yo es lo que yo tengo quiero que- contigo. Cuando viene a ver entrar. Espérate. Dejen a Rubén. Dale, dale, ¿Entiendes dale. por qué yo lo digo? Es que no hay forma. Por eso es que tú eres arrogante y tú, ¿por qué que no te dejan? No, que si él sale de Ve, los velo curarse, Rubén, velo curarse, mira, ve. No, pues, que Ve verdad. una cuerdita. Señores, Dale, Rubén. No, déjenme hablar entonces. así es. Yo entiendo que hay tres Pero no te tipos de vayas a poner propósitos. guapo por eso, Rubén. Mira, pero ¿qué cuerda es? Yo entiendo que hay tres tipos de propósitos. Tres, bíblicamente. Está el concepto que ya han dado de propósito general. Lo que yo dije. Dios quiere que tengamos vida. Desde un inicio, Exacto. Él creó al humano para que tenga vida, el humano se apartó hacia la muerte y Dios viene y crea la oportunidad a través de Jesús para que tengamos vida. El segundo, yo encuentro ese propósito tanto en las historias que Jesús cuenta como en tercera de Juan 2. Amado, Francis, espera, escúchame, Rubén, tíranos fotos, Francis, la cámara está ahí. Espera, espera, No, ven acá. Pero Él está de turista. Pero Rubén, cuando Ey, es bíblico, ey, pero ven cuando acá, está ¿qué centrado en las falta de escrituras, Mira, tienen pero que no- venir los demonios del Valhalla a interrumpirlo. Oye, No, sigue. Espérate, antes de que Rubén siga, señores, ya ustedes saben, pueden promocionarse con nosotros, la gente que tiene su negocio. Claro, ya ustedes saben, estamos activos a nivel de promoción. Rubén. Tú eres Rubén, Satán. ya, continúa. el segundo, yo lo encuentro, como te dije, en las historias de Jesús, siempre Ujú, Jesús, ujú. siempre las parábolas de Jesús tenían que ver con vivir y crecer. Siempre un tipo que se fue, le dejó unas monedas a su gente para que la desarrollaran, un rey que siempre tenía que ver con desarrollarse. Y tercera de Juan 2, amado, yo sé que tú seas prosperado y que tengas salud, prosperado en todo, así como tú prosperas espiritualmente, o sea, que tú crezcas espiritualmente y así te vaya bien en todo Pero el eso es un aspecto de deseo, tu no vida. un propósito. No, eso es lo que yo veo, dije yo veo, Ah, veo. ok. Y el tercero tiene que ver contigo. Ya ahí es donde la gente dice, el propósito de Dios para mí es esto. Tiene que ver, yo entiendo que la forma de tú descubrir el propósito de Dios para tu vida tiene que ver con tus sueños, con lo que tú deseas en tu vida y con lo que te apasiona. Hay una frase que dice que no pondría Dios el deseo de algo en tu corazón si no te diera la oportunidad y las habilidades también para alcanzarla. Ahí se está dañando. Eso no es bíblico, es una frase que yo que leí por ahí. Yo sabía. Entonces, Ahí, ¿qué pasa? ahí es que él me mortifica. Pero ¿por qué, Velo? Déjeme hablar. Usted se tira en la Biblia y yo puedo irme por otro lado. Dale. Y usted no tiene que interrumpirme por eso. Habla de Entonces, ¿qué pasa? emocionalismo. Yo entiendo que cuando hay cosas que tú sueñas que deseas y que te apasionan y que son de las cosas, por ejemplo, nosotros aquí, tenemos un buen tiempo trabajando aquí, que eso nos cuesta un trabajo y un sacrificio que hasta el momento no es remunerado como debería ser, pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos apasiona. Eso Entonces, es un metamensaje que tú estás mandando. Yo
O sea, yo creo que es un metamensaje. En tu análisis tú le estás mandando un metamensaje. No, pues yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Yo no tengo un corazón como el de ustedes. Yo no tengo una mente como la de ustedes. Mi mente no está dañada. ¿Y ese ejemplo así. entonces? Cuando yo hablo de cosas, yo no estoy hablando de metamensaje, yo estoy hablando del tema que estoy hablando. Yo no estoy diciendo No, tú te estás poniendo ejemplo que yo no eres remunerado. hablando de pasión. Tú sabes que hablando de eso. Porque yo no estoy aquí por Cuando tú remuneración. hables- exactamente, cuando tú haces algo porque te apasiona, Yo puedo que tú lo interpretar. harías aunque no te lo paguen. Ese es el ejemplo que estoy poniendo. Ok, exactamente, bíblicamente, Aparte del metamensaje, es un buen ejemplo. ya El metamensaje es suyo. Ustedes quieren metamensaje. Ahora, déjame terminar. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea sería esta. ¿Cómo tú descubres el propósito que Dios tiene personalmente contigo? Tiene que ver con algo que te apasiona a ti, algo con lo que tú disfrutas, algo que va contigo y tú lo trabajas. Eso no hay forma de que tú te vayas ni a la Biblia. pero tú estás dando el mismo ejemplo que Es que yo si di tú- de la gente que está ahí sentada en la iglesia Sí. No y tiene le nada- pasa algo No tiene nada que ver y con la Biblia. asocia, Es que si- Es que no hay asocia forma- lo que le no hay gusta. forma de que tú descubras eso con la Biblia. al porque eso es- propósito. Eso es muy personal. Es que si tú me estás hablando tuyo. si tú me estás hablando de eso, tú no me estás hablando del propósito de Dios, tú me estás hablando de lo que Exacto. tú estás asumiendo, que Rubén, tú entiendes. Exactamente. Tú no me estás hablando El propósito de Dios. Ese es Mira, el propósito, yo señor. mencioné el propósito tres, de Dios ya es Yo el mencioné propósito, tres, el propósito ¿verdad? Es que final, no voy a la salvación. dice- Ese uno. Ese es el propósito El final, uno. porque es que ya los El dos son segundo es que propósitos. Si todo tú el lees la mundo Biblia, tú te vive das y se cuenta. desarrolle. Y el tercero tiene que ver con tu personalidad, porque cada... Ok, Ok. todo el mundo El se va a propósito desarrollar de de Dios es una lo que tú manera o de eliges, eso es otra. lo que tú estás diciendo. Oye, No, El oye. propósito es la matemática de la La vida. salvación. Señores, No, señores. escuchan. El Ese propósito es la uno, matemática ese de la uno vida. solamente. ¿Puedo explicar este Uno. concepto? No, aguanta. Mi hermano, tú no tienes Por cómo ejemplo, explicar es para eso. ayudar que mira, Lo estoy escúchame. explicando, pero que el problema de ustedes es que ustedes yo lo dejo que ustedes expliquen su vaina, digan todo su tollo y yo lo dejo. Cuando estoy explicando yo, ustedes quieren refutarme sin dejar que yo termine para después decir, usted no entiende, no tiene cómo explicarlo, pero es que tú no me dejan terminar de explicar la Rubén, vaina. es que bíblicamente las personas Es que que, no tiene que tuvieron ver con la Biblia. que tuvieron propósito, Oye, pero yo estoy en la El Biblia. propósito de Dios no Ya tiene yo que ver di con el de la Biblia. dice el pastor. Ya yo di el de la Biblia, estúpido. Señores. Ya yo di dos de la Biblia y te estoy explicando que la última parte no tiene que ver porque tú no encuentras en la Biblia. No. Es algo personal. La porque última- cada persona es diferente. En la última estamos de acuerdo Mira, con que Señores, tú cada puedes gente asumir. es diferente y no es Sí. posible que todos tengamos la misma línea. Eso no es posible en No, ninguna parte del universo. no, por eso lo sabemos. De Estamos, cada en el- uno es estamos como en el diferente. otro tema, estamos en el mismo punto y no estamos tergiversando. No. Porque Lo no dejan primero explicar es uno. que yo estoy de acuerdo con el Las pastor personas pájaro. que tuvieron Escúchame. propósito están en la Biblia. Estoy de acuerdo con el pastor Ejemplo, pájaro. Espérate, personal déjame cada uno. explicarte. Personal cada Déjame uno. Pero ayudarte el para problema es sacar que la las personas que patada, están en la niño. Biblia, por lo ¿Te regular, saco o no te saco de la patada? Por lo Ustedes regular. saben la Biblia dentro de par de el mismo Dios le manifestó Escúchame. el propósito, fulano. Yo Señores, quiero que tú hagas vamos, esto. vamos, Perencejo. vamos. El mismo Jesús vino aquí con un propósito. O sea, todos los que están ahí alineados están con un propósito Tranquilo, específico desde allá. escúchame. Par de cientos de años. Entonces, por eso yo le estoy diciendo que el Escúchame. propósito ¿Puedo bíblicamente en general es simplemente la salvación. Pero escúchame que ¿Tú no, me estás escúchame, no, yo estoy de acuerdo con el pastor pájaro. La copia del pastor Nahum va a explicar. Escúchame, no. Yo voy a hablar de algo que es Dale razonable. cámara. Voy a hablar a favor del pastor pájaro. Sí, dale Oye, cámara. otro detalle. Los propósitos, de por sí no hay un solo, hay un propósito final, como lo dijimos, pero los propósitos son la matemática de la vida. Pregúnteme qué es la matemática de la vida. La Pregúnteme. sumatoria de todos los propósitos. Escúcheme, pregúnteme. ¿Qué? Al mismo tiempo, 1, 2 y 3, pregúnteme. ¿Qué es la matemática de la vida? Por ejemplo, este vaso se hizo con una finalidad y es de echarle agua, ¿verdad? Pero Agua. este vaso No luego sabía, ¿no? Pero tiene café. bebemos agua o bebemos café, lo que sea, para tomar. Tú dijiste agua. Sí, pero ok, vamos a arreglarlo. Para diferentes usos, ¿verdad? Entonces, hay una maquinaria que crea este vaso, ¿verdad? La maquinaria creó el vaso. ¿Pero para qué? Para que al vaso se le eche cualquier líquido o cualquier fragmento adentro. Sí. Pero entonces el vaso se utiliza para tomar agua, ¿Quién fue que hizo ese vaso? para beber Yupri. jugo. No, yo estoy hablando de una promoción tampoco. Ah. Lo que te quiero dejar dicho es que, como dice el pastor homosexual allí, hay diferentes propósitos. Al final, valga la redundancia, hay un propósito final con eso. Nosotros en la vida tenemos un propósito de cumplir la palabra de Dios, pero a través de cumplir la palabra de Dios, ayudar a las personas está bien. Es un propósito Es que bonito. cumplir la palabra de Dios no es un propósito, es un Escúchame. mandato. No Ok. un propósito de Dios, un propósito tuyo. Ok.
Cumplir la palabra de Dios no es un No propósito, un pero propósito. es un reglamento o un mandato. Es un mandato que tú lo que te cumples, lleva- que pero te que, lleva escúchame. al propósito Pero final. sí, exactamente. Entonces, todavía es un reto tú estudiar, es un propósito de tú adquirir el conocimiento, ¿verdad? Tú comer es un propósito de tú alimentarte y estar bien físicamente. El tú correr es un propósito de estar bien en salud y adelgazar. ¿Qué más? El tú tener relaciones sexuales, coge gusto y también tener tu muchachito. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que él te está diciendo, hay muchos propósitos en la vida, pero no se puede definir que hay un solo. Hay un solo que es el final, que es estar con Dios. Pero hay propósitos de vidas que son lo que nos conectan a ese propósito final. Por ejemplo, ayudar, como lo dije al principio, ayudar, comer, caminar, correr, evacuar, orinar. Ok, O sea, ya, hay tigre. muchos propósitos. Sí, Cállate la sí, boca. sí. Ok, voy a hacer la Sí, pregunta sí, de rigor, sí. la que va, la que va. Espérate, que ¿Quién no- fue que le dijo a usted el propósito de Dios? Espérate. ¿Quién fue que le La palabra. ¿En de qué Dios. parte? La Biblia. ¿En ¿En La qué parte? palabra. ¿Lo dice la Biblia? La palabra de Biblia, Dios. pero ¿Cómo yo- lo dice? La, A ver. la Biblia te expresa justamente cuál es el propósito ¿Cómo? de Dios Ey. en todo su concepto, su contexto, que es En contexto, la vida, o sea, Ey, interpretativo. que es la vida de forma que interpretativa. Dios le da, dale vida al humano. La, La salvación. Biblia dice textualmente, estoy preguntando como un ignorante, porque es que tenemos que darle... Dale. ¿cómo Es que eso Sapiencia. cuestión de lógica y razonamiento. No me vengan con No dice que no me el hable de lógica y propósito- razonamiento, porque por eso se ha matado mucha gente. Estoy preguntando, en la Biblia dice textualmente, el propósito de Dios es este. Claro. Porque claro de que sí. manera parte? amó Dios al Tú, mundo, entonces- que ha dado su vida para todo aquel que él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Y te estoy diciendo Ese es el propósito textualmente. de Dios. Que le- Textualmente te ya, estoy pues, diciendo está ahí, bien, mira. era una pregunta, ¿no Textual. puedo preguntar? Y hay otros muchos de estos más que te dicen Señores, que no es- déjalo, porque no es el déjalo. plan de Dios que el hombre se pierda, sino que el hombre tenga vida. O sea, hay muchos textos que te dicen que el plan de Dios es darle vida al hombre. Dele, velo. Sí, porque es textual. La palabra propósito lo que significa es la intención o el objetivo que se tiene para realizar una acción o que alguien realice una acción. Ujú. O sea, si no entendemos lo que significa propósito, La vamos a matem- estar divagando. La Entonces, matemática de la vida. más o menos, exacto. Yo dije, ustedes quieren ver propósitos de Dios, en la intención de Dios en cada caso, en la historia. Miren, Moisés, hazme esto, propósito. ¿Cuál es el propósito? Libertar al pueblo. Envía a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no Eso se es un pierda, propósito. más tenga vida Hay una eterna. acción en la Pa, hay una relación, sí. acción, Salvarse. ¿verdad? propósito. Mm. El general, cuando tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, el general en la Biblia es la salvación del ser humano que cayó. Porque si no, Dios, mi propósito es que yo haga lo que quiera, entonces ya, no voy a mandar a mi hijo, no voy a hacer nada. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dejarlo hacer lo que quiera, pero el propósito general es que Dios no quiere que el impío muera, no quiere ver el pecado, quiere destruir el pecado, va a destruir el pecado en un momento y la Biblia cierra con eso, Y el lo que están juicio de de Dios. perdición, lo que son de Que perdición. por cierto, Están dentro del propósito de Dios también en condenarlo. que Porque eso, ahora voy, espérate, déjame terminar vaya la idea. el propósito. Porque no quiero dejar algo que dijo Rubén. Dale. A mí me duele, a mí me da apuro. Contradígame veloz. Sí, a ver pero si puede. me da, porque cuando él está en Biblia, yo aplaudo por dentro de El mí problema es que usted cree que es y la alabo Biblia. a Dios por dentro de mí. Pero cuando él se sale y viene con unos huevos de pterodáctilo, Contradígame, que yo digo, Abel. entonces mira, el propósito de Dios no es que tú tengas un propósito de tú hacer lo que tú quieras. Que el propósito de Dios son mis propósitos en la vida. Entonces, el propósito de un violador es violar a una niña. El propósito de un ladrón es robarse un banco o atracarte a ti. El propósito de un asesino es quitarte la vida. Esos son los propósitos de Dios en la Biblia. Eso fue lo que te enseñaron a ti en la escuelita dominical. Yo Eso no no es lo que fui- dice. por Eso no es lo que dice la Biblia. Pero bueno, Entonces, dominicano. no Yo uses iba la a la Biblia iglesia. con tus ejemplos mundanos. Eso es lo que yo dije. Mi Usted siempre ejemplo quiere- mundano. usted Eso está siempre grabado quiere- ahí. Usted Pero eso siempre está quiere grabado ahí. malinterpretar lo que yo digo. Bueno, pues date a aclarar No, mejor. lo que Ok, pasa yo es- sí lo sé, que pa- yo sí sé que el propósito del grupo de ¿Qué Ajoy- problema? El propósito del grupo de Ajoy es acomodarnos a nosotros. Mírame, próximamente Atardecer Residen. Atardecer Residen, apartamentos de 2 y 3 habitaciones a partir de $56,000, ¡Qué loco. barato! No, pero- Oye, a 19 minutos del aeropuerto de Punta Cana, Están 14 baratos, minutos de la están Plaza baratos, Downtown están Center, a baratos. 25 minutos de las diferentes playas de la zona. En sus alrededores están proyectando más de 40,000 unidades de apartamentos, piscina, área social, acceso controlado, circuito de cámara cerrada. O sea, Está bien. da joven. O Está sea, regalado. en Punta Cana, $56,000, eso está regalado. ¿Cuántos son $56,000? No te pongas a estar calculando, que los muchachos saben. Así La que. matemática de la vida. No, la matemática de la vida no, a la matemática de la vida no. Así que apunten los teléfonos 829-649-1065 y también al 809-423-1065, correo electrónico
gruposdajoe@gmail.com. Nos pueden seguir en Ok, Instagram, mira, Facebook dame cámara aquí. y en todas las plataformas Dame cámara aquí. digitales. Usted quiere tener una mejor idea acerca de cuál es el propósito de su vida. En Amazon hay un libro que se llama así mismo. Decídete, descubre tu propósito de vida. Mira, Ahí lo pero pueden que- encontrar. Ese libro, léanlo. De verdad que hasta la fecha, todo el que lo ha leído. Estamos hasta hablando de yo, los propósitos lo he de Dios, de la encontrado Biblia. Mira que lo Y que él lo está pasa. mandando a Amazon Mira a un que lo libro. que a comprar un pasa. libro. Una locura. que Oye, se que habla lo que acerca del pasa, propósito de oye, la que lo que vida. O sea, pasa. Mira Los propósitos de Carlos Marx, búsquenlo en el manifiesto marxista comunista y ustedes verán los propósitos. No, el de propósito Carlos de Dios Marx. en tu vida. Nos mandaron a nosotros a desarrollar el tema Señores, de los propósitos. señores, yo lo estoy diciendo desde el principio. Espérate, espérate. No. Lo estoy diciendo desde el principio. el libro. Ah, no, cómprenlo, sí, para que Yo fue que escribí el libro. Señores, Decide, descubre tu propósito de vida en Amazon. Vamos, Lo tiene estoy que diciendo decirlo. desde el Paga promo. principio. Desde el principio lo estoy diciendo. Si estamos hablando del No, el que propósito de quiera ver Dios. mi propósito, que vayan a Fe y Razón 34 en YouTube. Ahí están todos mis propósitos. Si estamos hablando del propósito de Dios, señores. ¿Tienes algo que decir? Señores, no hay forma de usted conocer el propósito de Dios. Tú puedes interpretar con la Biblia, que hasta donde la Biblia te enseña que el propósito de Dios es la salvación. Pero tú no sabes después de ahí cuál es el propósito Ey, buen punto original. ese. Tú puedes Porque- interpretar lo que la Biblia te dice hasta dices- ahí. tú dices Hasta ahí el propósito de la salvación. Hasta ahí. Tú dices en el reinado eterno de Dios, ¿cuál sería los Sí. propósitos de ahí para ¿Y allá? cuál es el propósito de Si Dios? la desde Biblia el no lo dice, principio? tampoco nosotros lo No, debemos pero que saber. nosotros no vamos a hablar de lo que la Biblia nos dice. No, pero estoy hablando, o sea, Es que ni siquiera. antes y después tú no sabes No se cuál sabe, es el no se propósito sabe. real de Dios con la creación. Entonces, si la Biblia me lo Por dice, eso te dice que yo no terminó lo sé. lo que yo entiendo. No, Porque es que interpretativo tú todo. interpretas lo que la Biblia te dice. Es Tú interpretativo no puedes todo. interpretar más de ahí. No, es pero- que. Pero que es, En la mente es un de asunto Dios. de lógica, porque si la palabra a mí me habla Si ella me está diciendo. de lo que A y ella- de B, yo no puedo hablar de lo C, acepto. de L y de R, L, Por lo N, tanto, M, no M. sabemos. No Por lo- sabemos, no, es que hay no es que no forma. sabemos, que tú no sabes tampoco si hay un propósito de allá para acá o de aquí para allá. Entonces tú tienes que hablar Pero del ya lo dijeron, propósito, ese es el punto. del único propósito que está en la Biblia. Entonces si tú comienzas a hablar de lo que tú no sabes, entonces ya tú le estás añadiendo, le estás quitando la palabra. Entonces tenemos que definir, Noé, con la sana doctrina y con lo que dice la palabra. Ok, ya yo te ¿Tú me salvé. ¿Y entiendes? ahora qué? No, Exactamente. pero que ya esos son cuestionamientos, eso no son ni siquiera No. propósitos, son cuestionamientos Es que de hombres. Eso es por como que tú eso. decís, ¿y quién creó a Dios? Rocky ¿Y quién Pocky. creó al que creó a Dios? No. Güey. Rocky Es- Pocky, no te vuelvas Rubén, porque tú no vas a llenar esos No, zapatos. no. Es que los propósitos Los- tienen un los fin. zapatos de incoherencia tú no lo vas a llenar. El propósito de Dios nada más lo conoce Dios. Desarrollo. Es que los propósitos tienen un fin. Desarrollo. Moisés ve, liberta al Nada más lo pueblo. conoce Siempre, Puf. siempre que vemos. Fulano, ve esto y Siempre esto. que vemos puf. la propuesta de Dios a los humanos, siempre desde. Salvación, Incluyendo todo el la tiempo. salvación, tiene que ver con desarrollo. O sea, siempre Dios quiere que el hombre se desarrolle, que el hombre crezca, crezca. Salvación y después Siempre. de qué. Después, ¿Eh? ajá. ¿Cómo Salvación. Desarrollo. Vivir en comunión con Dios y de ahí en Eso tu vida interpreta- Vivir la eternidad. generar esos Vivir la propósitos. eternidad Porque el desarrollando, propósito ¿no? yo lo leí, el propósito de Dios es que, y también lo estaba diciendo el iluminado, es que nosotros tengamos una comunión con Él cumpliendo la perfecta. ¿Cómo que dice el iluminado? Repíteselo. De que la perfecta Cumpliendo voluntad de Dios. la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si tú entras en cuestionamiento, ya tú quieres ponerle más requisitos. y Exacto, más ya de ahí trabajo. para allá tú vas a vivir normal. Yo estoy con Dios, dime. Una O sea, vida normal. tú solamente vives- que tú vives- ahora a ver, con más oportunidades. eterno. Tú eres, salariales. a ver, Eterno. espérate. Tú eres un delincuente, Otar. Tú no eres un delincuente hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Digo, yo no te conozco a profundidad, pero. Lo está buscando. No, yo le voy a hacer una no, pregunta más fácil, espérate. O sea, tú no cumples, ¿Cuál es el tú no propósito cumples de la la, tú universidad? no cumples la perfecta voluntad de la ley. Tú eres un tipo que Velo. trabaja, Sí, un tipo que velo. aporta a la sociedad. Tú no cumples la perfecta voluntad de la ley. Sí. Oye. Y si tú violas la ley, tú estás cumpliendo la perfecta voluntad de la Escúchame, ley. No. Yo Tú digo, cumples- espérate que yo estoy con un filósofo aquí. Que el hermano de Cuarto Ángel me dijo que yo era un vago. No. ¿Serio? Sí. JR, tú que profundizas en la filosofía y la ciencia. Y cumpliendo Si la tú ley, cumpliendo la desarrollas. perfecta voluntad de la ley, Ujú. tú estás atado, maniatado, tú te sientes reprimido, tú te sientes tú que estás viviendo tu vida normal. Tú no vives tu vida normal En cumpliendo la verdad, perfecta voluntad de la ley. Cumpliendo la ley. Y si yo cumplo la perfecta voluntad de Dios y su ley, yo no puedo vivir así como tú cumples la perfecta voluntad de la ley en tu país. Sí, pero que. Ay, gracias, sí. JR. Sí, pero- Estás generando la neurona, Lo que pasa es que JR. la ley Ay, te es dijo un bruto. mandato. Lo que ¿verdad? Profundo le está diciendo hace rato. No, el tipo más brillante aquí después de mí es Porque lo que JR. Rosa viene a limpiarlo ahora. Ay, porque- ya, ¿Qué ya. pasa? No, no, no. Óyeme, Lo que yo óyeme. estoy diciendo es que la ley es un mandato. Y énfasis, el conejo loco. La ley te sirve para No, tú es verdad. tener una Unos parámetros para tú cumplir algo. O sea, una voluntad exactamente, propia. mediante los Mi voluntad es parámetros. cumplir la perfecta voluntad de Yo Dios. quiero
quiero hacer una No, pregunta. no, porque yo la quiero ley, hacer la una ley lo que te pregunta. permite son parámetros para tú poder tener un estilo de vida Bueno, en el que hay armonía entre las personas. Exactamente, es Eso para es que lo tú que no hace la ley. afectes un segundo y un y que tercero. te permite desarrollarte Yo y le, crecer. yo le Eso tengo es lo una, que hace la ley. yo le tengo una preguntita sencillita a Dígame, Rubén. No lo Sencilla, maltraten, fácil. no lo Espérate, maltraten. antes de el propósito de ustedes que están viendo el programa es pagar su promo aquí. Claro, Ey, usted que tiene su negocito, traiga su aquí promo. Que le vamos a dar tan duro como le da el iluminado. Ya es la pregunta. Grupo de Ajoes. Ya, está bien. Rubén tiene destello de luz. De vez en Dele a cuando. ver si me sale algo. Pero tiene que comprometerte a responder. No, yo respondo. Ok. Tú entiendes que. Rosa de Sarol, Liro de los Valles. Dale, continúa. Tú entiendes que el propósito de tocar este tema es ayudar a aquel que planteó el tema y no entiende el tema. Ay. Sí. Mierda, esto fue de guerra. Grupo de Ajoes en Coño. todos lados, en todas las plataformas. Grupo de Ajoes.